Shalom Alejen, hermanos, que la paz de nuestro amado Padre Celestial y el amor de su Hijo Jesucristo esté con todos ustedes. Hoy aquí compartiendo desde esta bella zona de Dota, vamos a traerle una palabra que habla sobre las cadenas generacionales. Nuestro amado Señor quiere que nosotros entendamos de qué trata esto. Primero vamos a dar dos conceptos: qué es una cadena y qué es una atadura. Según el diccionario dice que una cadena es una serie de muchos eslabones enlazados entre sí que sirve principalmente para atar o sujetar. Entonces vemos que es atar. Atar viene de la atadura viene de atar, que es unir o sujetar una cosa a otra cosa. Esto de unir precisamente es lo que nos va a llevar a nosotros a entender qué son las cadenas generacionales o ataduras generacionales. Estas son producidas por el pecado o como consecuencia del pecado. ¿Esto qué quiere decir? Que ambos son heredados de nuestros antepasados. Donde ha sucedido un pecado, eso ha generado una atadura que, al igual que la cadena, hace un eslabón con otro y después sigue sujetándolo y sigue amarrándolos de generación en generación. ¿Pero de dónde viene esto? Yo le invito a que veamos Éxodo 25. La palabra nos dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Vea que está dándole un inicio precisamente a la atadura o al pecado. Dice de los padres a los hijos. Esto quiere decir que el padre hereda al hijo. Pero resulta que ese hijo, cuando se convierte en padre, comienza nuevamente esa cadena hasta la tercera o cuarta generación. Y no es que el padre que haya pecado en su cuarta generación termina, porque el que le sigue, el hijo se convierte en padre y de ahí comienzan las 3 o 4 y sigue generación tras generación. Entonces vemos nosotros que estas cadenas generacionales nacen por la idolatría. Todo lo que es y deja a Dios en segundo plano se convierte en idolatría. Cualquier cosa que venga a arrancarte de su presencia. Por ejemplo, veamos nosotros, si un padre es ladrón o un padre es alcohólico, eso lo hereda al hijo que sigue, porque el hijo aprende del padre. Y máxime, si un ladrón hace que el negocio sea muy bueno, entonces eso enreda al hijo en el amor hacia las cosas materiales. Quiere que las cosas sean de una manera fácil, que esas riquezas lleguen de manera fácil, sin ningún tipo de esfuerzo ni orden moral, lo cual le hace creer al hijo que las cosas son así de fáciles. No les enseñan. La persona que es adicta al licor, al cigarro, a las drogas, envuelve a sus hijos dentro del mismo camino. Y estos se ciegan sin conocer la verdad de lo que es una realidad espiritual y son llevados por el enemigo precisamente a dar continuidad a este tipo de vida. Por eso, cuando el Señor nos llama a nosotros, hacemos un autoexamen. Cuando uno va al médico, por ejemplo, lo primero que el médico le pregunta a usted es sobre sus parientes. En el caso de una enfermedad grave le dice, bueno, en su familia existen personas que hayan tenido cáncer o hayan tenido hipertensión o que hayan sufrido de diabetes. Eso es indagando en el pasado suyo, cómo ha sido su familia precisamente para diagnosticarlo a usted. Y estas cadenas generacionales lo que nos lleva a nosotros es a llegar a veces a un contexto en el cual nosotros no creemos que es que nosotros vivimos. Pues, pecados que son ocultos a nuestra realidad espiritual. Veamos nosotros qué le dijo Dios a Abraham. Eso lo podemos ver en Génesis 17:7. La palabra dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti. Está hablando Dios precisamente con Abraham directamente. Y después le dice: y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y él de tu descendencia después de ti. Nosotros podemos ver qué fue lo que Dios le prometió a Abraham.
bendición. Así que esa bendición que Abraham recibió iba a ser recibida por sus generaciones hasta la perpetuidad. O sea, nosotros estamos diseñados para ser benditos, no para ser malditos. Entonces, así como la bendición se transmite de generación en generación, la maldición también se transmite de generación en generación. Pero vamos a ver una cosa interesante, y es el concepto que tenemos nosotros de bendición y de maldición. Nosotros podemos creer que nosotros somos benditos cuando somos tenemos mucho dinero, tenemos muchas propiedades, tenemos muchas cosas materiales. Pero estamos ahí muy equivocados, porque el ser bendecido, podemos verlo nosotros, que es ser reconocido y aceptado por Dios. Esa es la verdadera bendición, y te la comparto en Lucas 10:17, donde la palabra dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Vea qué interesante. Nosotros nos podemos sentir muy poderosos hablando en el nombre del Señor, declarando sanidad, declarando libertad y muchas otras cosas, y se pueden dar. Pero el Señor nos está diciendo que no es ahí donde está nuestro gozo, nuestro regocijo. Él dice que es que nuestros nombres estén escritos en el reino celestial. Así que la verdadera bendición no viene de la alegría, de la abundancia, de las riquezas que podamos nosotros tener en este mundo, sino de las que atesoremos en el reino de los cielos. Si no, podemos ver nosotros el pasaje del hombre rico. El hombre rico dice que era muy rico, pero cuando Yahshua le pidió lo único que podía darle realmente de corazón él a Dios, el hombre dice que se devolvió muy triste, porque su corazón estaba en las riquezas y no estaba en lo que Dios le estaba pidiendo. Entonces vemos aquí que la riqueza en una persona realmente no es bendición, sino es maldición. Y las maldiciones, por otro lado, debemos entenderlas que no es porque te pasan cosas malas. Nosotros sabemos que las personas que le servimos a Dios son muy atacados. Nos suceden cosas que no nos agradan, y esas cosas son las que vienen a hacernos a veces a que nos juzguen. Es que usted le está pasando tal cosa porque usted algún pecado tiene que corregir, y no es cierto. Si no, le recuerdo a Job, cómo no sufrió Job a costillas del enemigo, pero era porque estaba siendo puesto en prueba, y su bendición era enorme sobre lo que Dios tenía para su propósito. Así que las maldiciones no son o lo que nos pasa malo son maldiciones. Las maldiciones vienen por la heredad generacional del pecado que se ha vivido en nuestras vidas y en la vida de nuestros antepasados. Pero esto significa que si no se rompen o no se invierten, siguen pasando de generación en generación. Entonces, este es el momento en el cual Dios nos está permitiendo abrir nuestro entendimiento espiritual y saber que tenemos que romper con esas cadenas generacionales. Le voy a hablar de 5 tipos en la Biblia de lo que son maldiciones generacionales. La primera la tenemos en Génesis, y es precisamente cuando Adán y Eva pecan, cuando caen en desobediencia. Entonces Dios viene y maldice primero a la serpiente. Dice: te arrastrarás y comerás polvo del suelo. A la mujer la maldice: y parirás con dolor y serás sometida al varón. Y al hombre lo maldice, y en donde dice que tiene que ganarse sustento esforzándose, maldiciendo a la tierra que ya no le dé los frutos como se los daba en el jardín del Edén. Pero eso tiene una reversión. Esa maldición recibida por la desobediencia trae la parte en la que se puede revertir o se puede invertir. ¿Cómo? A través de la salvación. Sabemos que la salvación es aceptar al Hijo de Dios como nuestro Salvador, como nuestro Redentor.
Y entonces eso nos hace nosotros adeptos a ser hijos de Dios, como lo dice la palabra en Juan 1, 12. Y todo aquel que ha recibido al Hijo de Dios, dice, tendrá la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Y esa potestad es la que entonces nos lleva a nosotros a la promesa que le hiciera a Abraham. ¿Se acuerdan lo que hablamos? Que ese pacto que Dios hizo con Abraham va a perpetuidad sobre las generaciones de él. La segunda podemos ver en Deuteronomio 28, 15. Dice la palabra: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Yahweh tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo hoy te intimo, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ven, si no cumplimos la ley de Dios como lo hizo Eva y Adán en el jardín del Edén, por desobedientes, por desobedecer nos van a alcanzar. Y te invito a que la leas, Deuteronomio 28 del 16 en adelante. Son un montón de maldiciones. Yahweh nos lo está diciendo directamente, nos está advirtiendo. Entonces, si tú quieres saber de lo que te vas a librar por ser un hijo obediente y seguidor de él, léetelo. Es importante que te leas ese pasaje. ¿Cómo nos redimimos? Nos vamos a redimir a través de la salvación. Esa es la aceptación de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros y que alcanzamos nosotros para ser hijos de Dios. También vemos nosotros en Gálatas 3:13 que nos dice: Cristo nos redimió de la maldición, ¿ve? Él nos redimió de la maldición, de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces tenemos la maldición decretada por el desobedecer la ley, pero tenemos inmediatamente ser redimidos a través de Cristo Jesús, porque Él pagó el precio de sangre para nuestra salvación. El tercer tipo de maldición está en que el hombre, él se autoinflige ese tipo de maldición por las acciones incorrectas que hace o por la misma los actos malvados que nosotros acontecemos. Por ejemplo, están escritos en los 10 mandamientos: no mentirás, no cometerás adulterio, no desearás la cosa de tu prójimo, no robarás. Y el hombre roba, el hombre miente y el hombre sigue desobedeciendo la ley del Señor. Entonces nosotros somos causantes de nuestra propia desgracia. Y eso lo encauzamos a nuestros hijos. Vea, hermano, yo se lo digo a usted. Con solo que usted llegue el polaco y le toque la puerta para que usted le pague lo que le compró a crédito, y usted le dice a un hijo suyo: ay, dígale que no estoy, hoy dígale que no tengo plata, y con la bolsa llena de plata, entonces ya usted le está enseñando a su hijo a mentir, le está enseñando a su hijo a transgredir la ley, y usted está creando una cadena generacional en su familia. Le está enseñando a su hijo, porque eso que su hijo está aprendiendo, cuando venga el polaco, cuando él compre a crédito, le va a decir lo mismo a sus hijos, y eso se va a seguir repartiendo. Pero viene la parte buena, que también podemos revertir todos estos pecados autoinfligidos por el hombre en arrepentimiento para alcanzar la salvación. La otra maldición es la idolatría. Precisamente lo que estaba escrito en Éxodo 25, cuando nosotros ponemos a otras cosas por encima de nuestro Dios. Cuando usted no asiste o no le cumple a Dios con lo que le pide por asistir a una fiesta, ir a un evento, ir a un partido, preferir un paseo, hacer las cosas primero antes que servirle a Dios. O cuando ponemos a personas antes que nuestro Dios. Esas personas pueden ser tu pastor, esa puede ser un sacerdote, los que siguen al Papa o a grandes líderes espirituales. Están convirtiendo idólatras, están convirtiendo dioses a personas en lugar de darle el lugar y la posición a nuestro Dios. Entonces esa idolatría es una cadena que se transmite de persona hacia sus hijos, hacia sus nietos y así sucesivamente. Cuando nosotros en algunas religiones
se les enseña a asistir a procesiones, a asistir a eventos donde se levantan imágenes a las cuales les dan seguimiento. Eso es idolatría. Y el último es el tiempo y la cosecha. Gálatas 6:7 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y eso es lo que nosotros hacemos con nuestra vida día a día. Todo lo que nosotros comenzamos a hacer, en algún día, algún momento, vamos a recoger esa cosecha que hemos sembrado. Y si nosotros hemos sembrado para mal, vamos a recoger para mal. Usted no puede esperar que al final de los tiempos sus hijos lo amen y lo respeten a usted y lo cuiden si usted hoy día no está respetando, cuidando y amando a sus hijos. Entonces nosotros tenemos que comenzar a sembrar. Y la mejor manera de sembrar en nuestros hijos es inducirlos en el camino de Dios. Todo lo que usted meta en el camino de Dios a sus hijos desde ahora que están pequeñitos, ellos cuando sean grandes van a comenzar a ser grandes hombres y mujeres de bien, porque van a conocer al Señor como tal vez nosotros no tuvimos la oportunidad de conocerlo cuando éramos pequeños. ¿Cómo remediamos esto del tiempo y la cosecha? Bueno, arrepentimos, vivir una vida de santidad, una vida de obediencia hacia la ley de nuestro Señor y alcanzando la salvación de Él. Entonces nos preguntaremos, ¿cómo rompemos estas cadenas? Bueno, primero vamos a entender que esto es un principio, el principio de obediencia a nuestro Señor. Si nosotros somos obedientes, nosotros vamos a procurar esas bendiciones. Si somos desobedientes, vamos a procurar precisamente las maldiciones. Y esto no es una condición irreversible, porque como vimos a través de las 5 condiciones de maldiciones, todas tenían su manera de ser revertidas. El principio me dice que la consecuencia me va a causar a nosotros alcanzar una maldición o varias maldiciones. Y esas van a afectar a nuestros hijos. Pero la palabra en Deuteronomio 24:16 nos dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Ahora somos conocedores, ahora entendemos que si mis padres o mis antepasados han hecho las cosas mal, eso no quiere decir que yo deba seguirlas haciendo mal. Yo tengo la potestad de cambiar, yo tengo la potestad de redimirme a través de la acción de Jesucristo y alcanzar el perdón y la salvación. Proverbios 26:2 dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Así que si la maldición por una causa de un antepasado llegó a mi vida, por una acción de mi Salvador se va. Entonces alcancemos nosotros precisamente el librarnos de esas maldiciones y cadenas generacionales y ser libres nosotros y comenzar a liberar a nuestras generaciones. No tienes que andar echándole la culpa ni a tus padres, ni a tus abuelos, ni para atrás, porque eso dicta mucho de la gente cuando no se hace responsable de sus actos. Hazte responsable de tus actos, de tu vida y la de tus descendencias, la de tus hijos, y comencemos nosotros a cambiar nuestra vida. Ezequiel 18:20 nos dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío sobre él. Entonces, vea que Dios nos está dando la pauta para nosotros ser libres. Lo que tenemos que hacer es simplemente querer ser libres. Dios también nos ha dicho en Juan 3:3 que hay que nacer de nuevo, hay que nacer en Él. Y para nacer en Él y nacer de nuevo hay que conocerlo, hay que seguir sus sendas. Y quiero cerrar con lo que dice Colosenses 2. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas sutiles, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él,
que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Esto qué quiere decirnos? Quiere decirnos que siendo Él nuestra cabeza, Él nos da toda la potestad y su deidad para salir nosotros adelante en nuestra vida. Y salir adelante quiere decir comenzar a romper toda cadena generacional que hayamos heredado de nuestros antepasados. Te invito a ser libre en el amor de Cristo. Se te ama en Él.